Hola, soy Laura Mascaró y te voy a contar 8 cosas que no necesitas para educar en casa. La primera cosa que no necesitas para educar en casa es tener una casa grande. A mí a veces hay gente que me dice, a mí me gustaría hacer homeschooling, pero no puedo porque vivo en un piso pequeño. Bueno, ¿y qué? No tiene nada que ver. Es decir, te vas a organizar de otra manera, vas a tener otro tipo de cosas en la casa en función de que tengas más o menos espacio. Pero para educar en casa no es un requisito tener una casa grande. Puedes apañártelas perfectamente. Yo he vivido en un piso pequeño y he educado en casa sin ningún problema. Y conozco a mucha gente que vive en todo tipo de sitios y todos consiguen hacerlo. Es más, muchas veces cuando decimos hago homeschooling, decimos, pero ni es schooling ni es home, porque estamos casi todo el tiempo fuera de casa. Porque estamos en encuentros con otras familias, haciendo actividades extraescolares, excursiones, visitas a museos, un montón de cosas. Hay un montón de actividades que las hacemos fuera de la casa. Y luego dentro de la casa estamos igual que puede estar el niño que ha estado todo el día en el cole y luego llega a su casa y juega, lee, ve la tele, come, se va a dormir, se baña, hace lo que hace cualquier otro. Es decir, que vivas donde vivas, tú puedes hacer educación en casa si quieres. La segunda cosa que no necesitas y que va relacionada con la primera cosa es vivir en el campo o en un pueblo pequeñito. También muchas veces hay gente que me dice, quiero educar en casa, pero estoy esperando porque vivo en la ciudad y estoy buscando una casa en el campo o en un pueblo pequeñito. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Igual que el tamaño de la casa, no importa. Sean cuales sean tus circunstancias, estés donde estés, tú te puedes organizar para educar en casa. Es más, yo diría que vivir en la ciudad tiene muchas ventajas que vivir en el campo no tiene. Por ejemplo, tienes mucha más facilidad para acceder a museos, exposiciones, conciertos, todo tipo de eventos, bibliotecas. Hay muchísimos recursos en las ciudades que son gratuitos o muy baratos y además también tienes parques con lo cual puedes estar en contacto con la naturaleza, tienes piscinas, tienes muchísimas cosas que en un sitio pequeño no vas a tener. Obviamente en un sitio pequeño tienes otras ventajas que en la ciudad no tienes, pero de eso se trata, de buscar qué puedes hacer desde donde estás y cuáles son las ventajas de estar ahí. No tienes por qué plantearte una mudanza solo porque quieras educar en casa. Tercera cosa que no necesitas, ser maestra o tener un título universitario. A mí muchas veces me han dicho, yo no podría educar en casa, pero claro, tú puedes porque has ido a la universidad. Y yo digo, pero a ver, que yo he ido a la universidad y mi primera carrera fue Derecho. ¿En qué forma una licenciatura en Derecho me capacita para educar a nadie? No tiene nada que ver, nada que ver. Tú puedes no tener ningún título y especialmente no tener un título de magisterio, pedagogía o cualquier carrera relacionada con educación y educar perfectamente a tus hijos. De hecho, conozco a varias madres que educan en casa y que son maestras o pedagogas de formación y ellas mismas reconocen que eso a veces es un impedimento, porque tienes un poco el impulso de replicar lo que harías en el colegio, pero en casa con tus hijos, y eso a veces es negativo. Así que no necesitas nada de eso, solo necesitas querer hacerlo, ponerle ganas y saber encontrar recursos. Para eso no hace falta ningún título universitario, ningún título de ningún tipo y desde luego no hace falta ser maestro. El padre homeschooler y especialmente el padre unschooler no se pone en el papel de maestro, se pone en el papel de acompañante y buscador de recursos o conseguidor de recursos. Yo no tengo por qué saber todo lo que quiere aprender mi hijo o lo que yo le quiero enseñar a mi hijo. Yo lo que tengo que hacer es ver cómo consigo esos recursos para que el niño aprenda lo que quiere aprender. Nada más.
Cuarta cosa que no necesitas para educar en casa es mucho dinero. Mucha gente todavía piensa que esto de la educación en casa es para ricos, los elegidos que podemos, que tenemos una casa grande, vivimos en el campo, tenemos un título universitario y además tenemos mucho dinero. Claro, aquí hay familias que dicen que me llegan donde están mis millones, que no les encuentro y soy homeschooler, por tanto tengo que ser rico. Pero no, no hace falta tener mucho dinero. Hace falta querer y hace falta encontrar la forma de organizarse. Obviamente, si los dos miembros de la pareja tienen que trabajar 8 horas fuera de casa, más el transporte, a lo mejor están 10 horas fuera de casa, pues a lo mejor va a ser más complicado organizarse porque los niños no van a estar en el colegio y necesitan que alguien esté con ellos todo el tiempo. Pero eso no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con cómo gestionas el tiempo y qué posibilidades tienes de gestionar bien el tiempo para que tus hijos estén siempre atendidos, preferiblemente por su padre o por su madre y no por terceras personas. Pero bueno, ahí cada uno se organiza como quiera. Y luego puedes educar en casa con los recursos que tengas disponibles. Hay muchos recursos gratuitos, muchos recursos baratos. Hay muchas familias con las que hacer intercambios. Yo te enseño esto, tú me enseñas lo otro, tú me dejas usar tu piscina, yo te dejo lo que sea que yo tengo, pero no necesitas comprar muchas cosas. De hecho, no necesitas comprar nada. El homeschooling es tan caro o tan barato como tú quieras y puedas permitirte. Puede haber una familia homeschooler que gaste mucho dinero en actividades, en materiales, en recursos, en pagar profesores, en hacer viajes. Y puede haber otra familia que no gaste nada en el homeschooling, porque especialmente si eres unschooler, aprendes de la vida, entonces haces lo mismo que harías si el niño estuviera en la escuela, solo que durante más horas al día. No tienes por qué gastar mucho dinero. Quinta cosa que no necesitas, y casi me da vergüenza decirlo, pero tengo que decirlo porque a mí me sorprendió que más de una vez y más de 2 veces y más de 3 veces me han hecho este comentario: no tienes por qué ser vegetariano. No tienes por qué ser vegetariano. A mí, de verdad os lo digo varias veces, porque si me hubiera pasado una vez podría pensar que, bueno, esa persona tenía ideas extrañas de lo que es el homeschooling y me dijo eso, pero es que me ha pasado varias veces que cuando han sabido que hacía homeschooling me han dicho, y luego me han visto comiendo y me han dicho: ah, pero ¿no eres vegetariana? Y no, ¿por qué tendría que serlo? No, no tienes por qué ser vegetariano, no tienes por qué ser hippie, no tienes por qué ser religioso tampoco, que es la otra cosa que mucha gente piensa: eres homeschooler, eres religioso, o piensan, eres hippie, vas descalzo por la vida y no vacunas a tus hijos. Todo esto son cosas que no tienen nada que ver, nada que ver. Es decir, es que casi no sé ni cómo explicarlo porque me parece tan obvio que puedes educar en casa, igual que puedes escolarizar y puedes ser vegetariano, vegano, omnívoro, pro vacunas, antivacunas, puedes ser lo que quieras, no importa, cualquier persona puede hacer homeschooling y eso no tiene nada que ver. Sexta cosa que no necesitas, y doy fe de ello: tener muchos hijos. Algunas personas piensan que para que el homeschooling funcione bien, para que la cosa fluya, tienes que tener muchos hijos. Un poco supongo que está relacionado con el miedo al aislamiento, el pensar que si encima de que el niño no va al cole, además es hijo único, pues todavía va a estar más solo, más aislado, no va a socializar adecuadamente, o yo que sé qué piensa la gente. Pero tengo que decir que tener muchos hijos tiene una desventaja, y es que tienes que compaginar las necesidades de cada uno, y a lo mejor tienes un bebé y tienes un niño de 3 años y uno de 7 y uno de 15 y tienen necesidades diferentes y intereses diferentes y ritmos diferentes, y a ver cómo organizas todo eso estando todo el día todos juntos. Aunque por otra parte también tiene muchas ventajas, obviamente, pero tener un hijo único también tiene una ventaja, y es que es muy fácil organizar las cosas. Solo tienes que estar pendiente de un niño, puede tener toda tu atención, puedes darle exactamente aquello que necesita sin tener que hacer malabarismos y equilibrios porque tienes otros hijos que necesitan otras cosas.
Salir de casa es mucho más fácil con 1 que con 5, porque es muy fácil prepararse. Nos vamos y te vas y en 2 minutos estás fuera. O viajar, por ejemplo, yo he viajado con mi hijo por toda América, hicimos un viaje desde Nueva York hasta Buenos Aires, pasamos por 5 o 6 países, dimos charlas de homeschooling. Organizar ese viaje fue muy sencillo porque solo éramos 2 y además fue también más barato porque pudimos alejarnos en casas de familias, porque al ser solo 2 era fácil encontrar espacio para nosotros en sus coches y en sus casas. Si hubiéramos sido 4 o 5, pues no todo el mundo tiene espacio para alojarte en su casa. Así que tener pocos hijos y tener muchos hijos y tener hijo único, todo tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. Y eso no tiene que ser un factor decisivo a la hora de decidir si escolarizas o no escolarizas. Si decides educar en casa, tiene que ser por un motivo mucho más importante, tanto si decides hacerlo como si decides no hacerlo, que el número de hijos que tengas. O sea, vamos, es que no se me ocurre que alguien realmente pueda plantearse, no hago homeschooling porque solo tengo un hijo. No, pues ya si te da miedo el aislamiento, ya buscarás oportunidades de socializar, que las hay y muchas. Y mucho mejores que el colegio. Séptima cosa, que no necesitas libros de texto. Y quien dice libros de texto dice libros de otro tipo o un laboratorio para hacer experimentos o cualquier otro tipo de material que puedes encontrar en una escuela. No necesitas replicar la escuela en la casa, no necesitas tener todo tipo de recursos. Si resulta que eres de la primera categoría, que vivían en una casa muy grande y tienes mucho espacio para tener mucho material, y además también eres de esos que tiene mucho dinero y puede comprar mucho material, pues adelante, puedes hacerlo, puedes dedicar toda una habitación a cosas específicas para la educación de los niños, pero no es en absoluto imprescindible. Puedes, por supuesto, usar libros de texto, como puedes usar cualquier otro tipo de recurso, pero nada de eso es imprescindible. Y por último, tampoco necesitas el apoyo de tu familia. Sí necesitas, y quien dice familia dice amigos, vecinos, conocidos, cualquier persona que no seas tú y el padre de tus hijos. Y tu pareja si es diferente al padre de tus hijos. Y tus hijos a partir de cierta edad, obviamente. Un niño de 12 años no lo puedes sacar de la escuela porque tú lo has decidido y no contar con su opinión y no darle voz y voto en el tema. Pero el único apoyo que necesitas es el de la familia nuclear, los que vivís juntos, los que vais a estar ahí día a día. Si tus padres, tus cuñados, tus primos, tus amigos, tus sobrinos, quien sea, no te apoya, pues es una lástima, porque va muy bien tener el apoyo de la gente que te rodea, pero no es imprescindible. Basta con que pidas respeto y con que sepas poner los límites adecuados, sin poner una barrera, sin romper la relación. Eso a veces es difícil. Obviamente todo es mucho más fácil cuando la gente a tu alrededor te entiende y te apoya, pero si no te apoyan, no pasa nada. No, eso no tiene por qué ser un motivo para decidir no educar en casa. Y hasta aquí las 8 cosas que no necesitas para educar en casa. Que nada de esto te frene si tú estás convencido de que la educación en casa es una buena opción para tus hijos y para tu familia. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, déjanos un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.